Muy bien, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia Cisnes Negros, un reto cada vez mayor para los medios informativos que será ofrecida por el periodista y escritor español Fernando Díaz Villanueva. Este evento formativo y especializado forma parte de las actividades que estamos llevando a cabo en esta 10ª Semana Económica y Financiera que organiza el Banco Central de la República Dominicana como parte de su responsabilidad social institucional Aula Central. Como cada año, la Semana Económica la realizamos en coordinación con el movimiento internacional Global Money Week y por primera vez este año llegamos al número de 50 instituciones y entidades participantes en esta versión, lo cual evidencia un respaldo sencillamente extraordinario que demuestra el avance y la consolidación de este evento en el país. Apreciamos sinceramente la presencia de todos ustedes que, a pesar de sus apretadas agendas y, al igual que este Banco Central, tienen el interés en seguir contribuyendo a la formación de conocimiento y al debate sobre temas relacionados a la toma de decisiones que impactan la economía, los negocios y el bienestar colectivo. Hacemos esta afirmación gracias a los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera que fueron presentados por el gobernador de este Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, durante el acto de apertura de esta Semana Económica el pasado lunes, los cuales, entre muchos otros datos, resaltan el aumento en la participación de la población en charlas y materiales de educación financiera durante el periodo analizado, que fue 2019-2023. La encuesta destaca que los beneficios de recibir educación financiera se extienden hasta impactar las conductas financieras, evidenciando que un 58.9% de los que participaron en charlas de educación financiera lograron comenzar a ahorrar. De igual modo, un 58.2% pudo establecer metas financieras claras y un 65.7% reportó mejoras en el control de sus gastos, solo por mencionar algunos datos de la encuesta. Precisamente impulsados por esos resultados, queremos seguir impactando de forma positiva la conducta financiera en la población dominicana, por lo cual esta conferencia pretende, de forma muy modesta, aportar un granito de arena a las iniciativas de actividades formativas a través de los medios de comunicación, las direcciones, las agencias, las universidades y los consultores de comunicación. Cisnes Negros, un reto cada vez mayor para los medios informativos, busca abordar una serie de eventos de alcance mundial, repentinos e inesperados, que han desatado problemas como la inflación, la interrupción en la cadena de suministro, los conflictos geopolíticos, entre otros, que han tenido impacto significativo en las finanzas y la economía mundial. Nuestro conferencista, Fernando Díaz, estudió Geografía e Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se especializó en Historia Contemporánea. Al término de sus estudios, entró como redactor a la agencia Atlas, perteneciente a Mediaset España, donde formó parte del programa de sucesos e investigación Código Rojo como guionista y redactor. En paralelo, se integró en el periódico online Libertad Digital, donde desempeñó las labores de jefe de opinión. Posteriormente, Fernando fue subdirector de contenidos de Libertad Digital TV y más adelante fue contratado como director del diario económico negocios.com y director adjunto del diario La Gaceta. En la actualidad y desde el año 2016 presenta y dirige los podcasts La Contracrónica, centrado en noticias de actualidad y de periodicidad diaria, y La Contrahistoria, de temática histórica y periodicidad semanal. Antes de dar inicio y pasarle la palabra a Fernando, permítame agradecer a todos mis compañeros del Departamento de Comunicación por la organización magistral de esta charla y, por supuesto, de toda la Semana Económica y Financiera. De manera especial, a Denise Comarazami,
Soraya Bautista e Ivette Montero del equipo de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social, a Marcel Puello, Jesús Martín y Lucía Ramírez del equipo de medios. Sin más preámbulos, recibamos a Fernando Díaz con su conferencia Cisnes Negros, un reto cada vez mayor para los medios informativos. ¿Se me escucha? Creo que sí, ¿no? Sí. Pues no voy a utilizar este micrófono, sino el que llevo de diadema. Muy buenos días a todos y muchas gracias a ti, Jonathan, por la presentación que has hecho y gracias al Banco Central de la República Dominicana por haber contado conmigo para esta conferencia. Venir a la República Dominicana es siempre un placer múltiple, para los sentidos, para el gusto, para los ojos, en fin, es un país maravilloso y no sé hasta qué punto los dominicanos son conscientes de lo maravilloso que es. Bien, pues me comentaban desde el banco hace cosa de un par de meses que estaban organizando esta semana y que les interesaba una conferencia de fondo, que no estuviese muy atada a la coyuntura. Ya sabéis que las cosas, las noticias, aquí todos somos periodistas, a la vuelta de una semana no le interesan a nadie. En cambio, detrás de las noticias, por debajo, circulan una serie de fuerzas, de olas de mucho más largo alcance, que son las que dan forma a la actualidad. Yo a lo largo pues, de mis casi 25 años dedicados a este oficio es algo que me he dado cuenta. Empecé a descontar al principio que la historia del día pasaba y se olvidaba rápido, pero las grandes historias duraban y marcaban épocas completas. Estoy hablando de olas de 20, 25, incluso en ocasiones 50 años. Una de ellas es esta de la que os voy a hablar hoy. Y para empezar a ello, lo suyo es presentar a la persona que supongo que muchos de vosotros conoceréis. Se llama Nassim Taleb. Es un autor neoyorquino y aunque nació en el Líbano. Bien, este hombre en el año 2007, hace ya unos cuantos años, 17 años nada menos, este hombre es libanés, vive en Estados Unidos, desde hace mucho tiempo escribe en inglés. Presentó, o dio a la imprenta, mejor dicho, poco después ya salió publicado, un libro que ha tenido un recorrido bestial por todas las editoriales del mundo porque ha sido publicado en muchísimos idiomas. En castellano el libro se titula El cisne negro, el impacto de lo altamente improbable. Seguramente lo más probable es que muchos de vosotros lo hayáis leído porque este libro ha vendido, no sé si millones, pero desde luego cientos de miles de ejemplares en todo el mundo en distintos idiomas. En español muchísimos. Hasta la editorial decidió sacar a la vuelta de un par de años una edición de bolsillo más barata para que fuese más accesible. Taleb es un tipo peculiar. Él es libanés de nacimiento, estudió en Francia. Líbano fue un protectorado francés después de la Primera Guerra Mundial y es, podríamos decir, de manera tanto difusa que es de cultura francesa, a diferencia de lo que sucede con otros países de Oriente Próximo, como Jordania, que son más de cultura inglesa. Y de Francia se marchó a Estados Unidos, a Nueva York, para trabajar en el sector financiero. Taleb es matemático y, como bien sabéis, el mercado de valores está lleno de matemáticos. Hay muchos más matemáticos en las bolsas de comercio del mundo que tipos belicosos y desagradables como Gordon Gekko, este protagonista de aquella película de Oliver Stone llamada Wall Street, que parece, yo nunca he conocido a un agente de cambio y bolsa como Gordon Gekko y he conocido unos cuantos a lo largo de mi vida y parece más una caricatura de lo que es el mercado financiero por dentro que una realidad. Pero en fin, Oliver Stone tiene la ideología que tiene y trata de hacer ver y demostrar a sus espectadores, por lo demás es un gran director de cine, pero trata de mostrar a sus espectadores esa versión distorsionada del mercado de valores en el que impera no la racionalidad, sino las bajas pasiones, por no hablar directamente de la codicia. Algo de codicia hay, pero la codicia es necesaria para que el mundo avance. De la misma manera que también es necesaria una cantidad de agresividad. Las bajas pasiones tienen su cabida en todos los... siempre las bajas, por lo menos, tienen que ir en pequeña cantidad, pero tienen su cabida en todas las actividades humanas. Pero vamos, que Taleb no da el tipo de Gordon Gekko, es alguien cerebral, muy listo, extraordinariamente listo. El Líbano, de hecho, ha dado siempre gente muy lista. Y está bien que lo diga en este país, porque el presidente Luis Abinader es de origen libanés, según me han informado. El Líbano es donde se corresponde más o menos, no sé si lo situáis en el mapa, está en Oriente Próximo, entre Siria e Israel. El Líbano, los libaneses, mejor dicho, son los descendientes directos,
pasaban miles de años, pero los descendientes de los antiguos fenicios. Es un pueblo comercial, volcado completamente al comercio, está entre las montañas y el mar, las montañas del Líbano y el mar Mediterráneo, bien conectado con las rutas que en tiempos unían Oriente y Occidente, y eso dio lugar a un tipo de pueblo muy vocacionalmente comercial. Y esto duró hasta tiempos muy recientes, del mismo modo que los dominicanos actuales son herederos de los que exploraron, descubrieron, exploraron y conquistaron América en tiempos. Pero lo que marca el Líbano de nuestro tiempo, o al menos del último medio siglo, no es tanto su pasado fenicio, o el hecho mismo de que resistiesen a Alejandro Magno hasta el último momento. De esto nos tendríamos que ir pues muchos siglos antes de, muchos miles de años, siglos antes de Cristo, sino una guerra civil devastadora que duró 15 años. Los más viejos del lugar la recordarán porque estaba todo el día en televisión, desde 1975 hasta 1990, y que convirtió a un país que era conocido como la Suiza de Oriente Próximo en un país quebrado. Del Líbano apenas se reciben buenas noticias y todo el que valía allí ha terminado marchándose, ha terminado yéndose, entre ellos el propio Nassim Taleb. Bien, esta quiebra de su propio país natal, él la pudo ver y empezó a reflexionar sobre este mismo tema, estando ya en Francia, como estudiante. En El Cisne Negro, de hecho, Taleb cuenta una parte de esta historia, la continúa contando en su siguiente libro, que fue Antifrágil, que es posterior, es de, si mal no recuerdo, del año 2012. Pero ya en El Cisne Negro desarrolla una teoría sobre la incertidumbre, en la que Taleb venía trabajando desde hacía tiempo. Venía trabajando desde casi su infancia o su adolescencia, cuando tuvo que marcharse del Líbano, pero sobre el papel, dejándolo negro sobre blanco, venía trabajando desde el año 2001. Es decir, 6 años antes de la publicación del Cisne Negro, cuando se estrenó en el mercado editorial, siendo un completo desconocido, él ya se había hecho rico con las acciones y pudo retirarse y dedicarse a escribir y a impartir conferencias, clases y escribir artículos. Ya no tenía que trabajar más en bolsa, le fue bien, era listo y además pilló una época en la que la bolsa creció mucho, como fueron los años 90. Bien, pues en el año 2001 publicó el primero de sus libros, que en español se tradujo con un título muy sugerente, que supongo que los más televianos conoceréis. Se titula, entre interrogantes, ¿existe la suerte? Así de primeras puede llegar a parecer un libro de autoayuda, uno de esos manuales empresariales que se venden en los aeropuertos y en las estaciones de tren, pero no, era un libro lleno de contenido muy interesante. En inglés, de hecho, el título era muy diferente. En inglés se titula este libro Fooled by Randomness, que podríamos traducir así de manera un tanto libre a nuestro idioma como engañados por la aleatoriedad. La editorial Planeta, que es quien publicó este libro, hizo bien en cambiarle el título, porque no sé yo hasta qué punto se hubiese vendido un libro titulado Engañados por la aleatoriedad. Así que, en cambio, Existe la suerte, sí era muchísimo más atractivo. Aun con todo, este libro de Existe la suerte se vendió, no estuvo nada mal, de hecho le permitió publicar el siguiente. Las editoriales te publican un segundo libro cuando ven que has vendido el primero. Si el primero no lo vendes, te puedes olvidar de ese negocio ya para siempre. Vendió lo suficiente como para darle esta segunda oportunidad con El Cisne Negro, que este sí se convirtió en el año 2007, 2008, 2009 en un auténtico éxito de ventas. No solo en inglés, que por supuesto en inglés se titula The Black Swan, sino en todos los idiomas. Allá donde se publicaba, en español, en francés, en alemán, en italiano, era un éxito. Se podía ver en prácticamente todas las librerías. Allá donde uno fuese, se encontraba este libro. Iba al aeropuerto y estaba allí entre los más vendidos y se mantuvo durante mucho tiempo entre los más vendidos. Es más, muchos lo terminaron comprando porque se preguntaban qué tenía ese libro del Cisne Negro que lo hacía tan irremisiblemente atractivo para los lectores. Al margen del título, que también es bueno. Un cisne negro, hoy ya los conocemos, pero aun con todo nos sigue llamando la atención. Yo, por ejemplo, solo he visto un cisne negro en mi vida, con mis propios ojos, quiero decir. El resto de los cisnes que he visto es blanco, aunque sí sé que los cisnes negros existen. En El Cisne Negro presentaba, como os decía al principio, presentaba Taleb una teoría muy sugerente, que desde entonces ha hecho fortuna y que se la llama ya como teoría del cisne negro. Pero antes hagamos una reflexión sobre el cisne en sí mismo, porque así nos ayuda a entender y a proyectarlo sobre otras muchas cosas, sobre los sucesos, en definitiva, y lo que sucede en el día a día, sobre el material, la materia prima de nuestro trabajo diario.
El cisne, como bien sabéis, es una ave majestuosa, es bonita. Si llegamos a un parque, seguramente lo primero que fotografiemos será la fuente, lo segundo la estatua y lo tercero el cisne. Y a partir de ahí todo lo que veamos va perdiendo interés. Pocas veces fotografiamos a un pato, pero en cambio si vemos un cisne en un lago con su cuello largo, con forma de interrogante, son elegantes a la hora de moverse. A los europeos nos encantan los cisnes, desde tiempos inmemoriales. Esa es la razón por la cual la heráldica europea está llena de cisnes en los escudos. Los podemos encontrar en prácticamente todos los países de Europa. Hay algún escudo, cuando no muchísimos, en los que aparece un cisne. Y no es algo casual. A los europeos, por extensión a los occidentales, el amor por los cisnes viene de lejos. Su aspecto es bello y su comportamiento es tranquilo y pausado. Es decir, dos características que admiramos. Una persona guapa y además pausada, pues nos produce una atracción irresistible. De hecho, Helena de Troya fue concebida por Leda, que era la reina de Esparta, y el dios Zeus. Para que Zeus sedujese a Leda, se travistió, se transformó en cisne. Los dioses griegos, como bien sabemos todos, tenían capacidad de metamorfosearse en lo que ellos les viniese en gana. Para raptar a Europa se transformó en toro. Bien, pues para hacerlo con Leda se transformó en cisne, y eso nos da una idea de si un dios toma la forma de un cisne, es que estamos hablando de un animal muy noble. A los romanos también les encantaban los cisnes y aparecen continuamente. De hecho, la palabra cisne viene del latín, y de ahí la hemos traído directamente a nuestro idioma. Y durante siglos, los siglos del Imperio Romano, estuvieron haciendo continuas referencias a ellos. No sabemos si los tenían como nosotros en parques y jardines, pero lo más probable es que así fuese. De hecho, una constante que tenía el cisne es que el cisne era blanco. Era un animal predecible. Todos los cisnes que se habían encontrado durante cientos y cientos de años eran de color blanco. Fue Juvenal, un poeta romano del siglo I después de Cristo, quien dejó por escrito una frase en latín que llegó a hacerse muy famosa, una frase de la que hemos sacado dos modismos. Decía en latín Juvenal: rara avis in terris nigroque similima cygno, que sería algo así como en una ave rara en la tierra. Estaba refiriéndose a una dama romana, ya que era como una ave rara en la tierra, como un cisne negro, una dama romana de su época. Bien, de este verso nos han llegado dos cosas, como os decía. La primera de ellas es la locución rara avis, ave rara, que la utilizamos continuamente. Todos seguramente escribiendo lo habremos puesto un montón de veces, lo de rara avis. Para los que somos castellanohablantes nos es fácil hacer el viaje del latín al español porque nuestra lengua es en esencia latín. Para los angloparlantes les cuesta algo más, porque rara avis no tiene ningún tipo de relación a como ellos lo dicen en inglés. Pero para nosotros es fácil, rara avis, ave rara. Cuando algo es extraño, pues automáticamente lo calificamos como una rara avis. Una rara avis, por ejemplo, es, no lo sé, un político diciendo la verdad durante una campaña electoral. Eso es claramente una rara avis y así lo consignamos en la crónica. Bueno, este político es una rara avis. Ha prometido algo y ha cumplido. Con esto muchísimas cosas más. Lo otro que nos ha dejado esta locución de Juvenal de hace más de 2000 años es lo del cisne negro. El cisne negro, que es donde partió la reflexión de Nassim Taleb. Nuestros antepasados, y esto está documentado en textos, cuando algo era imposible, decían que era un cisne negro. Esto es imposible, no puede ser, porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no existen, porque nunca hemos visto ninguno. En eso se basaban para afirmarlo, nada más en la experiencia. A lo largo de miles de años nuestros antepasados han visto que todos los cisnes son de color blanco. Luego un cisne negro no puede existir, de la misma manera que no puede existir un elefante sin trompa. Todos los elefantes, los hay de mayor o de menor tamaño, los hay indios, los hay africanos, pero todos conservan unas formas y un color. En el caso del elefante es gris, pero en el del cisne era clarísimo. Solo los tenemos de color blanco. Bien, eso se demostró falso. Se demostró falso hasta pues, en el año 1697, es decir, a finales del siglo XVII, cuando un navegante holandés que estaba en aquel momento explorando las costas de Australia. Australia es un continente, el último en ser explorado,
un continente gigantesco, es una isla que tardó, pues desde que lo encontraron por primera vez los españoles, en Vaz de Torres, en el siglo XVI, hasta que los británicos se asientan en él, ya a finales del XVIII, pasaron 2 siglos y pico que navegantes holandeses, británicos, algunos españoles, se dedicaron a cartografiar sus costas. El tema es que es un continente muy duro. Quitando la parte sudoriental, que es más o menos habitable, el resto del país es o selvas tropicales y ecuatoriales impenetrables o un desierto del mismo nivel que el del Sáhara. Decía Bill Bryson que en Australia todo mata, que cualquier cosa es desembarcar y parece que la naturaleza se ha conjurado para acabar con la vida humana. Y esto los australianos pueden dar fe de ello porque tienen las arañas más letales, las serpientes más venenosas, un entorno, un ecosistema que es tremendamente duro y aun con todo han conseguido hacer de ello un país muy próspero. Bien, pues estaba este holandés explorando un río que hoy se llama Río Swan, es decir, Río Cisne, en donde está hoy Perth, y se encontró con unos cisnes negros que iban por el río. Se quedaron aquellos holandeses fascinados. Lo primero que hicieron fue agarrar al cisne y llevárselo a Europa, claro, para demostrar que habían encontrado un cisne negro. La locución en aquel momento, en el siglo XVII, era muy común, se decían prácticamente todos los idiomas. Cuando era algo imposible se decía que era un cisne negro. Una vez en Europa se lo mostraron a sus paisanos pues como una curiosidad faunística. ¿Veis? Estaba Juvenal equivocado y estábamos todos equivocados. Sí que existen. Están aquí. Estos cisnes negros hoy no solo están en Australia, yo el único que he visto en mi vida lo vi en un parque en la ciudad de Valladolid, en España. Al entrar me encontré con el cisne negro, me di de bruces con él y se pueden encontrar en otras partes. Por lo demás, un cisne negro es muy parecido a uno blanco, de hecho son iguales. Lo único que cambia es el color del plumaje. Por lo que este descubrimiento en Australia no supuso revolución alguna. Bueno, fue la constatación de que había cisnes negros, nada más. Bien, Taleb utiliza esta historia, que es una historia bonita, para demostrarnos cómo el método inductivo a veces falla y a veces nos engaña. Los seres humanos razonamos por inducción muy a menudo, de hecho lo hacemos continuamente. Es decir, observamos algo, a partir de ahí identificamos una serie de patrones, en función de nuestra experiencia, de lo que ya sabemos, y sobre esos patrones formulamos una hipótesis, bueno, esto es así, y exponemos una conclusión. Esto lo hacemos continuamente en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sean los profesionales como los personales, siempre estamos induciendo. Pero ya digo, la inducción a veces nos engaña. En el caso del cisne negro fue clarísimo. Todos los cisnes son blancos, todos los que hemos encontrado en cualquier sitio. Luego, como está observado, y una y otra vez, el resultado es que todos tienen que ser blancos. Esa fue la conclusión, hasta que estos holandeses demostraron que no era así. Bueno, al aterrizar en esta isla se pueden inducir muchas cosas. Se puede inducir de primeras que es un lugar tropical porque hace calor. Es lo primero. Alguien que no haya leído absolutamente nada de la República Dominicana. Llega al aeropuerto de las Américas, sale del avión y lo que se encuentra es calor húmedo propio del trópico, una vegetación exuberante. Está bien ubicado, a poco que mire el mapa entre Norteamérica y Sudamérica, proyectado sobre el Océano Atlántico. Pregunta cuántos habitantes tiene el lugar y le dicen que 11 millones. Bien, que pertenecen además a una cultura global como es la hispana, que, bueno, una cultura con presencia, con 500 millones de integrantes. Bueno, pues a partir de ahí, sobre esa observación y esa serie de patrones que va a haber, mediante inducción, que ya digo, es la manera más habitual que tenemos de razonar, lo más normal es que esa persona que ha aterrizado en el aeropuerto de las Américas piense que este es un lugar diverso, esto lo está viendo, que es un lugar próspero seguramente y que atrae gente, especialmente para pasar las vacaciones. En este caso, la inducción no nos ha engañado, es tal cual, y podemos seguir acumulando datos. En este caso es una inducción correcta. Lo que vemos al final, o la conclusión que emitimos al final se corresponde con las observaciones y los patrones que hemos detectado. Pero claro, las mismas observaciones podrían hacerse si aterrizamos en el aeropuerto de Puerto Príncipe, que no está muy lejos. Está aquí, en esta misma isla. La persona que aterriza en el aeropuerto de Puerto Príncipe, en Haití, ve el mismo clima, la misma vegetación. Se encuentra que los haitianos pertenecen a una cultura global también, la de habla francesa,
pero no es un lugar próspero, ni mucho menos. Se podría, de hecho, calificar como el caos perfecto. No es un lugar donde acudan los turistas, a no ser que el turista quiera aplicarse a sí mismo la eutanasia por la vía rápida. Es decir, el mismo método de inducción que hemos utilizado para saber a qué se dedica este país, cómo vive la gente y si atrae o no atrae visitantes, con la República Dominicana nos funcionaría, con Haití no nos funcionaría. Tendríamos que seguir observando, pero de primeras, las primeras observaciones que hagamos nos harían formular seguramente una hipótesis equivocada. Ven, aquí tenemos un caso claro de cómo la inducción a veces nos engaña. El problema con nuestro oficio, el de periodistas, es que estamos condenados a emplear el método inductivo. Lo hacemos todos los días, cuando nos ponemos con una historia. Por la mañana, yo en mi caso lo hago para luego contarlo en un programa de radio online, pero antes de eso tenía que escribir una historia todos los días y llevársela al director, de lo que fuese, tenía que buscarme algo. Y ese algo tenía que contar, no podía limitarme a pasar un teletipo, pues no me hubiesen despedido, con razón. Tenía que contar algo y eso implicaba leer cosas, entrevistar a gente, observar y a partir de ahí inducir. Y que el lector, cuando comprase el periódico por la mañana, dijese, bueno, pues la historia de Villanueva me ha gustado. Mañana compraré de nuevo el periódico a ver con qué nos obsequia, ya sea de temas internacionales, económicos o simplemente de crónica de sucesos, que como bien sabemos es una de las secciones de los periódicos que más gustan a todos los lectores. No nos queda otra. ¿Por qué? Pues porque el otro método de razonamiento, el deductivo, parte de premisas. Es muy útil en las ciencias naturales, es muy útil para las matemáticas, por ejemplo, muy útil para la bioquímica, pero para nosotros no es demasiado útil, ya que nosotros no partimos de premisas, partimos de hechos. De lo que nos nutrimos los periodistas es de hechos, es decir, es de hechos que hemos podido constatar, ya sea con nuestros propios ojos, con nuestros propios oídos, a través de unas fotografías, a través de un vídeo que nos ha llegado, a través de que alguien nos lo ha contado, pero son hechos, al igual que el historiador parte de hechos documentados en el pasado. Podemos decir que esto sucedió cuando nos ha llegado documentación. Podemos poner en duda la documentación. Pues igual estaba mintiendo el cronista. Igual que podemos poner en duda a un testigo que hemos entrevistado. Este está mintiendo y descontamos ya el hecho de que podría estar mintiendo porque cabría la posibilidad de que estuviese implicado. Pero lo descontamos también. Lo metemos en la matriz de razonamiento, pero siempre basándose en los hechos. Bien, ¿esto qué significa? Pues esto tiene consecuencias, evidentemente. Significa que a menudo los periodistas tendemos a hacer predicciones de lo que va a pasar. Esto es muy común, especialmente en televisión y en la radio. Predicciones de lo que generalmente a preguntas del presentador o porque estamos en un debate, y luego sucede que esa predicción no se cumple. Sucede que no pasa. Y esto siempre es duro. ¿Qué es lo que va a suceder en las elecciones? Aquí hay elecciones el día 19 de mayo. ¿Quién va a ganar? Pues realmente no lo sabemos. Podemos ir a observar. Bueno, tenemos unas encuestas. Las encuestas dicen que va a ganar el actual presidente. Pero claro, la gente puede ser que mienta. Y a veces miente a los encuestadores. Y resulta, y es común en elecciones, en todos los países, en todo el mundo, que las encuestas pintan un escenario y la realidad, cuando la gente va a echar el voto a la urna, es otra cosa. Y ves a los periodistas que habían asegurado que iba a ganar fulano, que iba a ganar mengano, escondiéndose. No, bueno, yo es que, en lugar de decir con la información de la que disponíamos hasta ese momento, lo más probable era que ganase fulanito. El periodista, por regla general, tenemos, si me incluyo, la mala costumbre de no decir nunca no lo sé. Y hay que decir, no lo sé. La mayor parte no. Ninguna de las cosas que van a pasar de este minuto en adelante las conocemos. El futuro no lo conocemos, no tenemos ni idea. Podemos, eso sí, atisbarlo en función de la cantidad de información de la que dispongamos. Nos va a permitir atisbar patrones de cara al futuro, pero jamás predecir, porque, insisto, no tenemos las dotes de la clarividencia. Y es imposible, somos simples seres humanos. De hecho, como somos incapaces de ver venir ciertos eventos, la mayor parte, incapaces por completo, estos eventos sucede que se presentan y muchas veces ni siquiera podemos explicarlos, porque se han presentado de improviso y no hemos sido capaces de verlos. No nosotros,
Nadie. Estos eventos son los que Taleb denomina eventos de cisne negro. Es decir, esos cisnes que se encontraron los holandeses en el estuario del río Swan en Australia. Y ha pasado ya a ser casi cualquier cosa inesperada. Esta teoría tiene 17 años de antigüedad y se aplica a un montón de cosas, tanto en el mercado financiero como en prácticamente todo. Para los periodistas, esta teoría de Nassim Taleb, insisto, un matemático dedicado a las finanzas, ha terminado convirtiéndose en una herramienta muy útil de análisis de la realidad, especialmente los que nos dedicamos a la economía y a la actualidad internacional. Desde que Taleb describiese estos cisnes negros, ya va para 2 décadas, se puso de hecho de moda hablar de cisnes negros. Supongo que lo habréis leído en infinidad de sitios. Todo es un cisne negro, al final. Aparecieron por doquier. Resulta que habían pasado cientos de años, nadie había visto un cisne negro informativo y de pronto todos son cisnes negros. Pero para que un evento sea un cisne negro, se tienen que dar 3 requisitos fundamentales que el propio Taleb define claramente en su libro. Si no se dan estos 3 requisitos, no estamos hablando de un cisne negro. El primero es que sea un evento, un suceso, una noticia atípica, que no suceda o que no suele suceder, e inesperada. Y por eso llaman tanto la atención, simplemente. Algo atípico e inesperado sería, por ejemplo, que mañana Santo Domingo se levantase cubierto de nieve. Es impensable. Esta ciudad yo creo que no ha nevado nunca. Pero completamente, pues como esas ciudades europeas, que por la mañana neva durante la noche, uno se levanta, abre la ventana y se encuentra la ciudad nevada. Eso sería un caso de evento impredecible, nadie puede predecirlo, aunque en el caso de una nevada sí habría hombres del tiempo, meteorólogos, que hubieran avisado que se viene un frente frío, histórico, y va a caer una nevada. Pero bueno, desde luego sería atípico e inesperado para el común de la gente. Lo último que esperaría es ver nevar en Santo Domingo. Mira, el segundo es que el impacto sea altísimo. El impacto a futuro. Una nevada en Santo Domingo, bueno, tendría impacto evidentemente para los habitantes durante ese día. Ha nevado en Santo Domingo y saldrían los noticieros, pero a la vuelta de unos días se habría olvidado. Y el tercero es que nadie los esperaba, nadie los había previsto, pero una vez se han presentado, todo el mundo tiene explicación para ellos. Estas son las 3 cosas. Atípicos e inesperados, de impacto muy alto a futuro, y que una vez se han producido, todos lo vemos como algo inevitable. Claro, era evidente que iba a suceder. Pues tan evidente que nadie lo vio venir. Bueno, casos de cisnes negros recientes serían, por ejemplo, la irrupción de Internet, a la que pude asistir siendo un estudiante universitario. Fue un cisne negro de manual. Nadie previó una cosa así. Su impacto, en fin, ¿qué queréis que os diga? Es algo que todos conocemos ya. Y una vez había aparecido Internet y había eclosionado, todo el mundo andaba diciendo que era lo previsible, claro, las autopistas de la información, pero si esto ya... Algunos tuvieron incluso la cara de mármol de decir que ellos ya lo habían predicho. Por supuesto que no lo habían hecho, pero vamos, se despachaban con eso. Otro caso sería los atentados del 11 de septiembre. De nuevas también los pude ver. Acababa yo de empezar a trabajar como periodista. Y aquello sí fue inesperado. El impacto, en fin, todavía lo estamos sintiendo. Y por supuesto, después de los atentados del 11S, todo era gente diciendo que era obvio, que lo que le extrañaba es que no hubiera sucedido antes. Pues no, pudieron la célula terrorista, los de Mohamed Atta y compañía, organizar ese atentado, secuestrar 4 aviones y estamparlos contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington. Y no se estrellaron contra la Casa Blanca de puro milagro. Es decir, para ser algo tan previsible, pues, como dicen algunos, ¿no? Es que esto estaba claro, llegaron bastante lejos. Bueno, de hecho, aquí, si nos vamos más atrás, se produjo otro cisne negro. Hace exactamente 532 años, cuando vuestros antepasados llegaron a estas tierras y las colonizaron con éxito. El descubrimiento y colonización de América fue un cisne negro. Nadie esperaba algo así en Europa. De hecho, la gente del norte, los vikingos, habían llegado a lo que es hoy Terranova y la península del Labrador siglos antes, pero habían sido incapaces de mantener la presencia y de colonizarlo. Su impacto fue altísimo. Bueno, de los sucesos con mayor impacto en la historia de la humanidad, bueno, tan alto que, caray, estoy aquí hablándoos en una lengua que surgió hace pues cientos de años a miles de kilómetros de aquí, pero que entendéis como propia.
porque es la propia. Y luego cuando se produjo la colonización, cuando ya se habían establecido vuestros antepasados aquí, se entendió como algo inevitable, a pesar de que no tenía nada de inevitable y no se había previsto de ninguna manera. Es más, hasta los propios reyes de España no le vieron mucha viabilidad al principio, y no estoy hablando de los primeros meses, sino de los primeros 30 años. Pero que esto era un negocio no del todo claro, así que no tenía absolutamente nada de previsible. De hecho, esto es algo desconocido, pero mis antepasados en la península se plantearon mucho tiempo si merecía la pena continuar o no. Es más, no decidieron continuar seriamente hasta que no ya entraron en el continente y pudieron conquistar México. Otro cisne negro sería la imprenta de tipos móviles, que revolucionó el conocimiento. De nuevo, nadie esperaba que un orfebre de Maguncia llamado Johannes Gutenberg inventase semejante aparato y lo convirtiese en algo práctico para poder llenar el mundo de libros. Estamos, de hecho, en una biblioteca. Hay más libros aquí en esta misma sala en la que estamos de los que había en cualquier monasterio medieval en Europa. Bueno, de hecho, muchísimos más. Los libros eran carísimos, la transmisión del conocimiento era costosa, lenta. Hay un libro magnífico de una autora llamada Irene Vallejo llamado El infinito en un junco, que no sé si habéis leído, que precisamente habla de esto, de la epopeya del libro. Bien, todo esto, gracias a Gutenberg, de nuevo, imprevisto, de impacto altísimo. Gracias a Gutenberg se pudo llegar a este milagro de la alfabetización masiva y de una transmisión rápida y barata de conocimiento. Curiosamente, en el siglo XVI parecía lo normal, bueno, era inevitable que este orfebre renano llamado Gutenberg lo inventase. Otro cisne negro sería la Revolución de Octubre en la Unión Soviética o en Rusia, en aquel entonces en la Rusia de los zares. Otro más sería ya en 1991 la disolución de la Unión Soviética. En el caso de la disolución de la Unión Soviética, se da de nuevo todos los elementos, los requisitos de manera muy pura. Era imprevisible, de hecho, en 1988 se estaba diciendo que el muro de Berlín duraría 30 o 40 años más y que había que aprender a convivir de una vez con la Unión Soviética porque el modelo era exitoso, y esto lo estaban escribiendo prestigiosos historiadores y analistas en la prensa. Un año más tarde estaba cayendo el muro de Berlín. Fue algo de impacto muy alto, como bien sabemos, pero una vez se produjo la descomposición y caída de la Unión Soviética, todo el mundo dio por hecho que eso tenía que suceder sí o sí. Y empezaron a proliferar las teorías de todo tipo, hablando de los problemas que tenía la Unión Soviética. Esto lo escribían ya en 1992-93, pero curiosamente estos mismos autores que desgranaban las causas de la quiebra, la implosión de la Unión Soviética, habían sido incapaces de escribir lo mismo, a pesar de que lo tenían tan claro en 1988 o 1989. Ahí tenemos un caso cercano, relativamente cercano, de cisne negro. Podríamos pensar que ciertos eventos históricos, como la de alto impacto, de altísimo impacto, como puede ser la Reforma Protestante de principios del siglo XVI, fueron cisnes negros, pero no, aquello no lo fue. No lo fue porque no provocó la sorpresa de casi nadie. Era relativamente común que el cristianismo latino, es decir, el del occidente europeo, luego estaba desde el cisma del siglo XI estaba el cristianismo ortodoxo, que en el cristianismo latino era normal que hubiese continuamente herejes que apareciesen, que surgiesen herejías de tanto en tanto. Solo 100 años antes de Lutero había habido una muy gorda en Centro Europa, la de Jan Hus. Y no extraño a nadie, ni siquiera al Papa. El Papa ni siquiera se lo tomó muy en serio. El emperador, en aquel entonces, que era el rey de España, Carlos I, tampoco se alarmó. De hecho, se reunió con Lutero. Los problemas se presentaron muchos años más tarde. Así que cisnes negros hay, como podemos ver, pero no tantos como a veces se piensa. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Eso indica que algunos eventos es una buena noticia, porque indica que algunos eventos sí podemos predecirlos, o al menos verlos venir. O poner en la crónica que es probable, o altamente probable. Es altamente probable que Luis Abinader gane las elecciones. Me baso en las encuestas, en conversaciones que he tenido, en fin, en una serie de cosas, de observaciones que cualquier periodista hace. En este caso sería esencialmente las encuestas. Si hay una, te puede dar lugar a equívocos. La encuesta puede estar mal hecha. Pero si tenemos 15 encuestas,
que se equivoquen las 15 ya es más, con distintas metodologías, distintos universos, ya es más complicado. Es decir, si podemos predecir algunos eventos o verlos venir, aunque sea de lejos, eso es una ayuda muy grande para nuestro trabajo. Pudimos, por ejemplo, atisbar la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, hace ahora 2 años y poco. No por nada, sino porque una parte de Ucrania ya estaba invadida desde el año 2014, concretamente la península de Crimea. El que estaba convencido de que Putin no lo haría era esto que dicen en inglés wishful thinking, es decir, pensamiento ilusorio. Putin había invadido un pedazo del vecino, le había arrebatado literalmente, además una región muy emblemática como es Crimea, sin inmutarse. Lo llenó de militares y después hizo un referéndum de anexión. Esto había sucedido en 2014, es decir, apenas 8 años antes, algo menos de 8 años antes. Pudimos, otro ejemplo más, atisbar la pandemia de COVID, que hace 4 años se hablaba de ella como el cisne negro, el gran cisne negro de nuestra época. ¿Cómo podíamos atisbar una cosa así? Pues porque las pandemias son recurrentes en la historia humana. La última gran pandemia de alcance global se produjo hace justo 100 años, fue la gripe del 18, y era una cuestión de tiempo que se presentase otra. El mundo natural está en perpetua conjura contra la vida humana. La microbiología está viendo el modo, los virus están mutando continuamente, tratando de encontrar el modo de colarse en nuestros organismos. Es una batalla, digamos, entre la ciencia y nuestros propios cuerpos y los virus. Era cuestión de tiempo que apareciese una. Sí, sabemos que son periódicas, por lo tanto se podía atisbar. Y es más, se habían hecho algunos ejercicios, se había escrito algo sobre el tema en cuestión, o se podían dar más referencias, pues será un tipo de virus coronavirus que va a tener estas características y va a ser una enfermedad de tipo respiratorio. A ese punto no se puede afinar, pero sí saber que en un momento dado, en un futuro cercano, iba a haber una pandemia. Pudimos también atisbar con tiempo la emergencia de China, esto ya en los años 80, tan pronto como adoptasen soluciones de mercado. Es decir, no ha sido ninguna sorpresa que China haya pasado de ser un país paupérrimo hace 40 años a convertirse en la segunda potencia mundial o la segunda economía del mundo. Bien, estas 3 cosas, como vemos, han modelado nuestro mundo, el mundo actual por lo menos. Es decir, por un lado tenemos la pandemia, que ha tenido una serie de consecuencias, como esto que comentaba ahora Jonathan, los problemas en la cadena de suministro, la inflación, que ha castigado severamente lugares como Estados Unidos o la Unión Europea. Una inflación evidentemente siempre menor a la que puede haber en Argentina o en Venezuela, pero en Europa no había inflación. Entonces, encontrarnos con el 6 o el 7% nos parece el fin de los días, algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos. El caso de la cadena de suministro, por ejemplo, pues ha sido grave, porque especialmente durante el año 2021, pues no podía uno ni siquiera comprar un automóvil porque no había circuitos, porque había un problema muy serio, un cuello de botella que se había formado en Taiwán. Más eso se juntó con una escasez crónica de contenedores. Las mercancías se acumulaban en los puertos de China porque no tenían contenedores tenían contenedores, lo que no tenían era para embarcar, no había capacidad marítima. Ha habido otros problemas menores, como la falta, por ejemplo, esto lo pudimos ver en el Reino Unido también hace 3 años, la falta de camioneros. Las mercancías, en este caso, ya en el contenedor se acumulaban en los puertos, pero no había gente que condujese el camión para llevarlos hasta los almacenes o los puntos de venta. Sí, esto es la cadena de suministro, es fundamental. Para que este micrófono haya llegado hasta aquí, han intervenido muchas personas. Este es marca Shure, esto es una marca estadounidense y hasta donde yo sé, Shure fabrica en México. Es decir, ha llegado desde México, lo más seguro. En este caso, la cadena de suministro es corta, viene desde México hasta aquí, pero no sabemos la de vueltas que habrá dado. El hecho es que interviene mucha gente. En el momento en que aparece cualquier tipo de disrupción, se nota. Y de estas hemos tenido unas cuantas en los últimos 3 años. Si a eso le sumamos la guerra en Ucrania a partir del año 2022, que ha trastocado el mercado mundial de la energía, ha puesto el gas por las nubes, ha generado un montón de desconfianzas de todo tipo, ha puesto a muchos gobiernos contra las cuerdas,
porque no saben muy bien a cuál de los dos contendientes apoyar o ponerse de perfil, que es, por ejemplo, la estrategia seguida por casi todos los gobiernos latinoamericanos. Han preferido no nos va ni nos viene, está lejos, no tenemos nada contra Ucrania, pero tampoco nada contra Rusia, pero a los países europeos sí que les ha puesto contra las cuerdas. Bien, en este caso no tendríamos cisnes negros, tendríamos lo que se conoce como rinoceronte gris. Si queremos abusar de las comparaciones, las metáforas faunísticas. Todos sabemos lo que es un rinoceronte. A ver, yo nunca he visto uno, con mis propios ojos, quiero decir. Bueno, no sé si en el Zoo de Madrid hay alguno, pero no lo recuerdo, porque fui allí cuando era niño. Pero pues por todos los he visto por televisión, pero sé perfectamente cómo es un rinoceronte. Y lo peligroso que puede llegar a ser. Es un animal grande, con un cuerno. Los rinocerontes son originarios de África. Pero claro, si los vemos de lejos no nos parecen tan amenazantes. Bueno, está lejos. Y es un rinoceronte, y está lo suyo, está pastando. Los rinocerontes, según parece, son herbívoros. El problema se presenta cuando varios rinocerontes con sus cuernos y el peso que tendrán, que será altísimo, desatan una estampida y nos atacan. Esto se puede ver en ocasiones en estos safaris que hacen en el sur de África, que van europeos y estadounidenses, pagan una fortuna por poder ni siquiera cazar, hacer safaris fotográficos para fotografiar, entre otros animales, a los rinocerontes. Bien, esto es lo que ha sucedido en los últimos 5 años, de 2019 a esta parte, poniendo al mundo que conocíamos del revés. Los que seáis más jóvenes, y aquí veo entre la audiencia mucho periodista casi recién licenciado y que se acaba de incorporar, para ellos esto será el orden natural de las cosas. Para los que tenemos algunos años más, no lo es en absoluto. El mundo, digamos, era un lugar mucho más pacífico, más previsible en todos los aspectos. El mundo que conocíamos nació al final de la Guerra Fría, en torno a 1990, más o menos, con esta implosión de la Unión Soviética de la que os hablaba. Y se caracterizaba por una serie de consensos sagrados, que nadie ponía en duda, salvo algún loco, léase Fidel Castro, luego posteriormente Hugo Chávez, el tipo este siniestro de Corea del Norte, Kim Jong-un, y poco más. Eso que George Bush hijo dio llamar el eje del mal, pero eran realmente pocos y además intrascendentes porque presidían países que no tenían mucha importancia. Pero el resto del mundo, más o menos, estaba de acuerdo, aunque fuese de forma discursiva, con una serie de consensos como, por ejemplo, aceptar, de mejor o peor grado, pero aceptar la hegemonía incontestable de Estados Unidos. El segundo era aceptar de nuevo, de mejor o peor grado, aunque luego no se lo aplicasen en casa, pero aceptarlo, un orden mundial basado en democracias entre las que imperase el libre comercio. Democracias de libre mercado, democracias liberales, por abreviarlo. Otro de los consensos era el respeto al derecho internacional, el respeto escrupuloso. Las fronteras son inamovibles, son las que son, desde el final de la guerra, desde que tras la Segunda Guerra Mundial se decidió que la guerra expansiva era una guerra ilegal y por lo tanto cualquier país, actor estatal, que invadiese a su vecino, el mundo entero iba a ir contra él, lo que sucedió, por ejemplo, en 1990 con la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein. Yo así la recuerdo. Todo el mundo se puso en contra de Saddam Hussein y le obligaron a salir de allí. Se armó una misión internacional, la famosa Guerra del Golfo. Incluso mi país, España, mandó unas fragatas al Golfo Pérsico para obligar a Saddam Hussein a abandonar Kuwait, no por nada, sino porque iba contra el derecho internacional. Y luego la resolución pacífica de los conflictos internacionales. En el caso de que hubiese un problema, no recurrir a las armas, recurrir a negociaciones. Lo hemos visto ahora con la crisis en Haití, como todos los actores implicados, entre ellos la propia República Dominicana, ha tratado de solucionar esto por las buenas, sin llegar a tener que sacar los tanques de los arsenales, ni elevar las declaraciones más de lo estrictamente necesario, manteniendo firmeza, pero sin meterse en más líos. Todo eso era el mundo que conocíamos. Los cimientos eran buenos, porque la democracia es objetivamente buena, la libertad de mercado también lo es, respetar el derecho internacional, por supuesto, y resolver pacíficamente los conflictos también es bueno, tanto a escala internacional como a escala personal. De las peleas nunca salió nada bueno, ni salió nada recomendable. Bien, en ese mundo, por ejemplo, es el mundo en el que ha prosperado la República Dominicana de los últimos 30 años.
30, 35 años. Bueno, y ha terminado colocando a este país en las puertas del primer mundo, donde probablemente acceda en las próximas décadas. Ese mundo también ha permitido prosperar a China, un país arrastrado, paupérrimo, como os decía antes. La gente, por ejemplo, de la edad de mi padre, que ya es octogenario, si le hablas de China, todavía él tiene los recuerdos de su infancia, cuando China era un país donde la gente vivía con un cuenco de arroz. Todavía le cuesta un poco asumir que China es un país rico y poderoso, porque no lo era cuando él era un niño, un adolescente o incluso ya un adulto en los años 70. China es un país que en 1962 enterró a 40 millones de personas de hambre, con el gran salto adelante de Mao Zedong. Estamos hablando de un acontecimiento que sucedió hace solo 60 años. Pero en este nuevo mundo, ya gracias a una serie de reformas pro mercado que hicieron sus presidentes o sus secretarios generales del partido, el país sí que ha prosperado, y ha prosperado gracias a este entorno internacional. Eso sí, era cuestión de tiempo que cuestionasen la hegemonía estadounidense, porque la aceptaban, os decía antes, de mejor o peor grado, la aceptaban de peor grado, pero la aceptaban, porque no les quedaba más remedio. Bien, en eso mismo están ahora los chinos. Esto, de nuevo, no es un cisne negro, es un rinoceronte gris, y lo estamos viendo. Vamos, en principio nada especial. Desde que el mundo se globalizó, y esto empezó en el siglo XVI, empezó en esta misma isla la globalización, ha habido 3 grandes hegemonías mundiales. El primero de ellos, y luego algunos aspirantes. El primero de ellos fue España, que fue fueron los primeros en llegar aquí. El segundo fue el Reino Unido y el tercero Estados Unidos. Alcanzar esa condición vino precedido y sucedido después de, cuando se perdió, de guerras y de inestabilidad y de turbulencias generales. Siempre es inevitable, cuando cambia el actor hegemónico. España, por ejemplo, perdió su cetro a mediados del siglo XVII, coincidiendo con las guerras de religión en Centro Europa. Fue un momento en el que la monarquía ya no daba para más. Tenía, digamos, demasiados gastos, era demasiado costoso mantener un imperio tan grande que apenas se alcanzaba a defender, y en aquel entonces los consensos no eran los actuales, pero algunos se han mantenido, como tratar de respetar los acuerdos entre los distintos países. Bien, eso fue cuando se produce el cambio de actor hegemónico entre España y el Reino Unido, aunque no fue inmediato. Entre medias, los franceses la Francia de Luis XIV trató de sustituir a la España de los Habsburgo, pero no lo consiguió, porque se metieron los británicos, se entrometieron y construyeron un imperio ultramarino a su costa. La Pax Hispánica y la Pax Británica fueron estables y duraderas durante mucho tiempo, y ambas culminaron con el traspaso de la corona mundial tras un periodo convulso. Los británicos, ese periodo convulso es hace poco. Después de solo 100 años eran los dueños del mundo, los británicos. En el mundo se podía navegar porque la Armada Británica expedía unos certificados de navegación, y no había mucho más, los Navy Certs se llamaban. Hoy quizá nos parezca extraño ese mundo, y claro, vemos al Reino Unido como un país grande, importante en Europa, pero no como una superpotencia mundial. Hace 100 años lo era. Pero los británicos se desangraron en 2 guerras mundiales en el siglo XX, la primera y la segunda. 2 guerras mundiales que ganaron, pero que ganaron en cierta medida de un modo un tanto pírrico, porque tuvo para ellos unos costes humanos y económicos altísimos, también de prestigio. Estas 2 guerras las desató un aspirante. Al igual que Francia había sido el aspirante para heredar la corona que habían tenido los reyes de España, los alemanes trataron de arrebatársela a los británicos. Desafió su posición y Alemania perdió las 2 guerras mundiales, entre otras cosas provocando que Estados Unidos emergiese tomase el relevo y se convirtiese en la primera potencia mundial. Aunque eso sí, le salió un competidor. El competidor era la Unión Soviética, que era un competidor ideológico, porque la Unión Soviética ofrecía un paquete ideológico de organización de la sociedad distinto al de Estados Unidos y el mundo libre, pero no era un competidor económico. Los rusos que podían se iban, igual que los cubanos, llevan 60 años huyendo de la isla. Los polacos que podían se iban, los berlineses que podían saltar el muro se iban. No era un modelo atractivo, ni podemos considerarlo exitoso. A la vuelta de 10 años empezó la gran fuga, al punto de que tuvieron que prohibir a la gente de su propio país marcharse.
Sí que era un competidor ideológico, podía ser irritante en ciertos puntos, pero no lo era económico. Con China es diferente, porque China es un competidor ideológico, pero también es un competidor económico. Es decir, la dictadura en China sí ha conseguido lo que no consiguió la dictadura de la Unión Soviética, que es dar expectativas económicas a su propia población. Bueno, esta es la razón por la que se habla de que este será el siglo de China, o está siendo el siglo de China. Algunos, esto de China, la emergencia de China, la califican de forma un tanto temeraria como el cisne negro, el gran cisne negro del siglo XXI. No es un cisne negro. Pocas cosas fueron tan previsibles como el ascenso de China. Pero vamos, realmente nadie sabe lo que va a pasar. Aquí volveríamos al principio. No tenemos dotes adivinatorias. Las bolas de cristal son un recurso narrativo para las películas y las novelas, pero no existen. Generalmente cuando los adivinos y esta gente que dice que tiene poderes, nigromantes, lo único que... No, voy a hacerte una limpia y lo único que te limpian es la billetera. Es decir, no sabemos lo que va a suceder, si China realmente conseguirá eso o no lo conseguirá. Vamos, si no sabemos si la bolsa va a subir o bajar hoy, no tenemos ni idea. ¿Cómo vamos a saber quién será el actor mundial predominante en los próximos 50 años? Esto lo digo para que descrememos mucho estas predicciones que se hacen de esa manera tan osada en la televisión y en la prensa. Esto es lo que va a pasar, no lo sabes. De hecho, cuando alguien nos diga esto es lo que va a pasar, no es lo más probable, está mintiendo, porque realmente no lo sabe. Sobre todo si no incluye un término fundamental, que es el término probable, o improbable, o altamente probable. Los que hablan con seguridad, quiero decir. Yo personalmente tengo mis dudas, ya que Estados Unidos cuenta con algo de lo que carece China. Por un lado tiene aliados poderosos. Estados Unidos tiene sus aliados europeos, que ya no son lo que fueron en el pasado, pero siguen siendo países muy ricos. Tiene aliados poderosos en Oriente, caso de Australia, caso de Japón. Tiene en esencia a toda Hispanoamérica también de su lado, sin demasiados problemas. Los hispanoamericanos miran a Estados Unidos y lo miran con algo de recelo, pero también con admiración. Bueno, el deporte nacional en este país es el béisbol. Y no es casual, vamos, las relaciones que tiene la República Dominicana, México, Guatemala, pues casi cualquier país de esta región con Estados Unidos son muy intensas y por lo general más buenas que malas. El dominicano no le hace ascos a ir a pasar una semana a Miami y lo utiliza como referente, la cultura estadounidense la utiliza como referente. En Europa no hay una dependencia cultural tan grande, pero también estamos fijándonos siempre en Estados Unidos, por supuesto, y en las cosas que salen de ahí. Estamos hablando de Nassim Taleb, ¿vale? Es libanés, pero este libro del Cisne Negro lo escribió en Nueva York y lo escribió en inglés estadounidense. Es decir, el impacto que tiene sobre lo que probablemente sean los países, bueno, probablemente no, los países más ricos del mundo, que son los países europeos y más prósperos, más luego países con crecimiento rápidos, como son los de Hispanoamérica, más luego los países prósperos del Pacífico, Corea del Sur, Japón, Australia, no lo tiene China, que está con una cadena de islas, empezando por las Filipinas, Taiwán y luego el archipiélago japonés, que ni siquiera tiene acceso al océano. Esto los que aseguran que la hegemonía china está a la vuelta de la esquina suelen ignorarlo, es decir, toman los datos que les interesa a ellos tomar en sus observaciones, porque parten de una premisa y no parten de la observación. Luego hay otra cosa que tiene Estados Unidos y Occidente en su conjunto, que es una presencia cultural hegemónica, que China no tiene. Digamos que el modo occidental de entender el mundo se ha impuesto después de varios siglos de exploración y expansión europea por el mundo. Todos vestimos a la manera occidental y que nosotros lo hagamos es normal porque somos occidentales, pero es que si se reúnen los presidentes de China y Nepal, van vestidos a la manera occidental, con su corbata, bueno, no muy distinto a cómo va vestido Jesús o cómo va vestido Jonathan. Van vestidos iguales. Xi Jinping va vestido a la manera... Si nadie sabe quién es Xi Jinping y le ve, podría pensar que es el dependiente de un gran almacén chino, pero a vestido impecable, pero siempre a la manera occidental. Todos utilizamos el sistema métrico, que nació en los chinos también, por supuesto, que nació en Francia durante la Revolución Francesa. Todos utilizamos el alfabeto latino. Todos los chinos, hasta el último, sabe leer el alfabeto latino. Podría leer lo que está aquí escrito. Ninguno de nosotros sabe leer el chino.
ni vemos necesidad de hacerlo, a no ser que tengamos mucho interés por la cultura china, nos manden de corresponsales a Pekín, que no nos quede más remedio. Tomamos las decisiones de forma racional, empírica, analítica. Digamos, no creemos en la magia, eso es una cosa muy occidental. Y los chinos tienen que emplearlo, no han tenido este desarrollo económico tan grande en los últimos 40 o 50 años porque pensasen en la magia o se encomendasen a sus deidades protectoras, en absoluto. Ni han empleado la filosofía china. Han empleado más el aristotelismo que la filosofía oriental. Bien, pues todo eso forma parte del acervo occidental. Y nosotros todos, ya digo, somos occidentales, para nosotros es normal. En la República Dominicana también lo sois, porque, bueno, sois más occidentales, tanto o más que los Estados Unidos, porque la civilización occidental echó raíces aquí mucho antes que los Estados Unidos. Digo porque a veces se saca a ciertas regiones del mundo de Occidente, el caso de Hispanoamérica, y no. Es más occidental, de hecho, que Norteamérica, porque Occidente llegó aquí antes. Pero vamos, para los no occidentales, africanos, indios, chinos, esto es algo que han adquirido en el último siglo. El mundo del año 1850, 1900, el mundo de Julio Verne, era un mundo en el que se viajaba, se podía dar la vuelta al mundo en 80 días, sin perder ningún transporte, pero en el que pocos iban vestidos a la manera occidental. Eso es lo que se encuentra Phileas Fogg, en el que llegar a Birmania es encontrarse que no hay nada escrito en alfabeto latino, en el que todavía ciertas costumbres eran milenarias. Bueno, los japoneses creyeron que el emperador era un dios hasta 1945, cuando tuvo que comparecer por la radio y explicárselo a los japoneses. Queridos, no soy un dios. Y no solo no soy un dios, sino que además hemos perdido la guerra. Y si conservo la corona es porque el Douglas MacArthur ha insistido en ello, para que esto no se convierta en el caos. Estamos hablando de Japón, un país ya muy occidentalizado. Bien, los chinos, por ejemplo, no ponen en duda, bueno, los chinos y los otros aspirantes, es decir, China y sus aliados autocráticos, no ponen en duda todos estos elementos que os he dicho antes, que si el alfabeto, que si el sistema métrico, que si la manera de vestir. Pero sí ponen en duda nuestro sistema político y nuestra antropología, es decir, nuestra manera de entender la organización social óptima y al propio ser humano, es decir, el papel que debe desempeñar el individuo en esta organización social. Esto se puede ver perfectamente en un viaje a China, un paseo de 4 horas por Shanghái, que hay algo que no nos termina de cuadrar, como que está todo lleno de cámaras, que nos están no solo retratando, en nuestro caso no porque no tienen nuestros datos, pero a los chinos les van siguiendo, el sistema de crédito social chino, por ejemplo, en el que hay un partido con el poder omnímodo y a la mayor parte de chinos parece resultarles algo bueno. Bien, esto es lo que quieren, con lo que nos desafían. De hecho, volviendo con las elecciones del día 19 de mayo aquí en la República Dominicana, estas elecciones puede concurrir cualquiera a estas elecciones, solo faltaba, como a las de Estados Unidos dentro de unos meses. El voto de todos los dominicanos vale lo mismo, solo faltaba. No hay ninguna diferencia, todos los dominicanos son iguales en este aspecto. Y nadie, empezando por los gobernantes, está por encima de la ley, especialmente de la ley de leyes, de la Constitución, que en el caso de la Dominicana creo que data de la independencia del país de 1844, aunque tuvo una revisión en 2015. Es decir, nadie está por encima de eso. Y al propio presidente se le puede procesar en el caso de que incumpla de manera abierta y flagrante la Constitución. Luego no siempre es así. Luego a veces pues, los gobernantes cometen ilegalidades, de hecho lo hacen continuamente, pero el marco de convivencia es ese mismo y más o menos todos nos reconocemos en él. Y tenemos eso lo tenemos como óptimo, con la manera occidental de pensar. Y a ello aspiramos, por lo menos. Si un gobernante es muy corrupto, un gobernante ha violentado muchas veces la ley, tratamos en las siguientes elecciones de cambiarle por otro. Bien, pues eso es lo que está en juego hoy, en el mundo entero, no solo en Occidente. Y no podemos hablar de cisne negro, por más que algunos se empeñen en ello. Hemos de hablar de rinoceronte gris. Tenemos, de hecho, una manada de rinocerontes grises delante de nosotros y en plena estampida. Lo primero que hemos oído es que están en estampida y oímos de lejos el sonido.
el bramido de aquellos rinocerontes. De nosotros depende ponernos a cubierto, que es lo que tratan de hacer estos de los safaris cuando ven que vienen los rinocerontes, pues tratar de esquivarlos. Podemos poner nombre a esos rinocerontes, de hecho. Nombre y apellidos. Uno de ellos es el imperialismo ruso, estamos viendo en Ucrania. Otro de ellos es el autoritarismo chino. Otro de ellos son los riesgos de la desglobalización. Podríamos, de tanta propaganda que se ha hecho contra la globalización, no sabemos cuán dependientes somos de ella y cuán eficiente se ha hecho el mundo en la provisión de bienes y de servicios para todos los que lo habitamos. Pues bien, hay un riesgo de desglobalización en mayor o en menor medida. La pérdida de confianza en la democracia, que se está verificando en muchos sitios, porque la democracia no resuelve los problemas, y el problema de la democracia es que no es perfecta, pero su antónimo es completamente imperfecto. El auge de soluciones milagrosas y populistas, estas se pueden ver tanto en Europa como en América, es decir, que el virus lo hemos contraído. Este virus que están tratando de inocular tanto los regímenes de la China popular como de la Rusia de Vladimir Putin. Y parte de nuestra sociedad, evidentemente, ha quedado infectada. Eso tendremos que tenerlo claro que está ahí y no ser tibios en absoluto. Los periodistas, especialmente los que nos dedicamos a temas económicos e internacionales, como es mi caso, no estamos aquí para cambiar el mundo, no es nuestra función. Ni mucho menos, aunque algunos salen de la facultad de periodismo con esa idea equivocada. Estamos aquí para entenderlo. Y después de entenderlo, explicar a nuestros lectores, a nuestros espectadores o a nuestros escuchas, en el caso de que hagamos radio, explicar a los demás con la mayor precisión posible lo que está sucediendo. Por eso es importante comprender esas fuerzas de las que os hablaba al principio, esas fuerzas que moldean la actualidad y que van más allá de un día, de una semana, de un mes o de incluso un año. Los cisnes negros no podemos ni siquiera verlos venir, porque como bien dice Taleb, son completamente impredecibles para todo el mundo. Aparecen y luego quizá podamos entenderlos, pero nada más, pero aparecen. Ni nosotros, ni, escuchadme bien, ni el consultor mejor pagado de cualquiera de las Big Four, de Pricewaterhouse, de Deloitte, de Ernst & Young, de cualquiera de esas le podemos pagar una millonada, 1 millón de euros para ti, venga. Si me dices exactamente qué va a pasar, no lo sabe. Y si lo hace y si hace el informe es para cobrar el 1 millón de euros, no porque nos vaya a decir la verdad que la desconoce. Nuestra obligación es vigilar de cerca a esos rinocerontes y saber que están ahí. Y tenerlos claro, y tenerlos detectados. Y sobre todo, y esto también es importante, aunque aquí entraríamos, y con esto ya voy a terminar, entraríamos ya en el ámbito valorativo, que es importante también en nuestro oficio, tener claro que esos rinocerontes se acercan, tener bien descritas las características de esos rinocerontes y sobre todo anticipar sus intenciones. Bien, pues aquí termina la exposición. Bien, muchísimas gracias a Fernando Díaz por su conferencia Cisnes Negros, un reto cada vez mayor para los medios informativos y por supuesto a todos ustedes por decir presente en esta actividad que es parte de la Semana Económica y Financiera. Solo una última petición, por favor, que nos colaboren con la fotografía de grupo que será coordinada por el equipo de comunicación y luego le invitaremos a un brindis en las afueras del salón. Que pasen feliz resto del día.